como signo inobjetable de que la violencia no es solo patrimonio del crimen organizado. La violencia y la inseguridad en América Latina nos han metido en una verdadera epidemia de miedo. Un trabajo reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que analiza la inseguridad y la violencia en 18 países de América Latina, lo muestra categóricamente. Representamos el 8% de la población mundial y contribuimos con el 20% a la criminalidad en el mundo, en América Latina. Y lo más dramático, a mi juicio, es que el 90% de las víctimas de la violencia en América Latina son jóvenes, entre 12 y 34 años. 90% son jóvenes, y 80% de los victimarios también son jóvenes. Lo que nos reprueba como región en programas para los jóvenes. No hemos sabido construir los programas que los jóvenes necesitan en nuestros países. Un problema grave, obviamente, con implicaciones de salud mental. Pero ¿qué decir también de otros problemas como la automedicación, por ejemplo? Un fenómeno que no es tan reciente, pero sí es creciente. Bueno, todas estas manifestaciones clínicas tienen vínculos estrechos con los factores sociales que consciente o inconscientemente nos agobian de manera cotidiana. Me refiero, por ejemplo, a la publicidad asfixiante, la pública y la privada por igual, que promete ilusiones que nunca se cumplen, o a los cambios en la estructura y la dinámica de las familias, cada vez más influenciadas por el ícono sagrado de nuestro tiempo, que son los mercados. Estos constituyen, en mi opinión, la tiranía más poderosa en la era de la globalización, de la cual, por cierto, es imposible sustraerse. Darwinismo cultural, lo ha llamado Ramonet, pues al parecer solo los productos masivos tienen la sobrevivencia asegurada. Pero no todo está perdido, porque siempre habrá una élite cultural que se resista a los cada vez más lamentables bestsellers editoriales que con asombrosa sincronería nos indican cómo alcanzar el éxito en tan solo 7 días, tiempo en el que alcanzan sus cifras récord de ventas, para luego desplomarse e irse derechito al panteón de los libros, donde nunca nadie vuelve a acordarse de ellos. Ese es el ciclo vital de los bestsellers. Esta tendencia uniforme de consumo, sea alimentario, informativo, recreativo o cultural, propicia el desarrollo del pensamiento único, dominado ahora por un escenario multimedia, fragmentario, relativista, y en el que parecen prevalecer los símbolos estéticamente superficiales y aparentes, como si ver fuese lo mismo que entender, como si ver significara saber. La falsa tesis detrás de este mundo de espejos es la misma. Los mercados pueden vendernos felicidad. Se confunde deliberadamente bienestar con felicidad. Ayer leía en el periódico, a lo mejor ustedes también, un nuevo índice de felicidad que publicaron, en el que México aparece en el lugar número 16. Bueno, estamos mejor que en el índice de calidad de nuestro sistema educativo, en el que estamos en el lugar 107. Pero yo me temo que lo que ocurre es que los mexicanos, y no sé qué pasa con otros colegas latinoamericanos, no contestamos con veracidad muchos cuestionarios que nos presentan. Yo quisiera ver si alguno de los miles que quedó atrapado el día de ayer en la Ciudad de México por los bloqueos, podía contestar que era feliz después de estar 4 horas atrapado. O cómo explicar el incremento en la tendencia de la depresión si somos tan felices. Claro, o no estamos contestando realmente a la pregunta, o bien, y me temo que alguien va a tratar de salir pronto a explicarnos que lo que pasa es que tanta felicidad conduce a la depresión. Bueno,
Quienes hemos ejercido la profesión hemos podido constatar cuántas personas son infelices a pesar de tener un buen nivel de vida, con satisfacciones a prácticamente todas sus necesidades, con acceso a entretenimiento de todo tipo, pero cuyas vidas se constituyen en una clara evidencia de que el poder adquisitivo y sus favores inmediatos no son sinónimos de felicidad. Jeffrey Sachs, profesor de Economía de la Universidad de Columbia y asesor especial del secretario general de la ONU para el seguimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, ha escrito recientemente, con buen insight, creo yo, sobre la economía de la felicidad. Ocurre, nos dice Sachs, que la búsqueda implacable de mayores ingresos ha conducido, sí, a una desigualdad y a una angustia sin precedentes, pero no a una mayor felicidad o satisfacción en la vida. No se trata de negar que el progreso económico sea importante, lo que no puede ser es que se convierta en el único propósito. Una cosa es organizar y orientar las políticas económicas para que los niveles de vida de las mayorías mejoren, y otra, muy distinta, asumir que todos los valores de una sociedad deban subordinarse al principio del lucro mayor. Es decir, la obsesión por el incremento del Producto Interno Bruto, que tampoco ha crecido mucho por otro lado, no ha generado más felicidad. Solamente el desarrollo económico que es capaz de aliviar la pobreza puede fomentar la felicidad. Por cierto, que no dejo de lamentar que en las metas del milenio para el desarrollo, loables todas ellas, se omite por completo a la salud mental. Recordemos cuáles son. 1, reducir a la mitad la extrema pobreza. 2, alcanzar la cobertura universal de educación primaria. 3, promover la igualdad de género. 4, reducir en 2/3 partes la mortalidad infantil. 5, reducir en 3/4 partes la mortalidad materna. 6, detener la propagación del VIH-Sida. 7, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. 8, fomentar una alianza mundial en torno a estas metas para el desarrollo. Esta me parece particularmente oportuna, porque las únicas alianzas financieras mundiales que recuerdo han sido para rescatar a los mercados, que por sí mismos solo generan desigualdad, o a los bancos a costa de ahorradores o deudores. Pero al hablar de la influencia de los mercados en la vida moderna, no podemos omitir al mercado de la salud mental. Destaca a primera vista el auge del consumo de psicofármacos frente a todo tipo de problemas. Relaciones de pareja conflictivas, situaciones de pérdida, problemas asociados al envejecimiento, dificultades laborales, insatisfacción con la imagen corporal, consumo excesivo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo hay ahora medicamentos. ¿Hasta qué grado hemos contribuido a medicalizar a la sociedad? Nuestros sistemas de diagnóstico, ciertamente válidos en muchas categorías nosológicas, incurren en excesos poco afortunados cuando intentan psiquiatrizar todos los asuntos de la vida. Por ejemplo, los llamados trastornos adaptativos, ¿son realmente trastornos? Todo cambio importante en la vida de un individuo requiere de un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, y a veces esos procesos de adaptación cursan con cierta inestabilidad emocional o con problemas conductuales, pero no constituyen un problema, un trastorno propiamente dicho. Algo similar podría decirse de las llamadas nuevas patologías, tales como las nuevas adicciones relacionadas con el uso compulsivo de Internet o el teléfono celular. No estoy seguro que sea correcto hablar de nuevas patologías. Creo que se trata más bien de viejos problemas en nuevos contextos, capaces de incidir, sí, potencialmente en la salud mental de algunas personas. Lo demás es inflación diagnóstica. He descubierto que no solo hay inflación financiera, también puede haber inflación diagnóstica. Lo que sí es aparente
es que han aumentado la prevalencia de por lo menos algunas enfermedades mentales. Aún en los países más avanzados, los que han logrado un mayor desarrollo económico y social, y se observan índices cada vez más elevados de ciertos trastornos psicopatológicos. Se estima, por ejemplo, que cada 7 segundos alguien desarrolla una demencia. ¿Cuántas se han desarrollado desde que empezamos esta sesión? Espero que ninguna a la vista. Se estima que para el año 2020 habrá en el mundo 1,5 millones de suicidios consumados y entre 15 y 30 millones de intentos de suicidio registrados. Recordemos que en México el suicidio es ya la segunda causa de muerte en mujeres entre los 15 y los 19 años de edad. Ya en la plática de Pedro nos mostraba algunas tasas de suicidio que, aunque parece que siguen bajas en relación a otros países, van creciendo, y van creciendo en ciertos grupos de edad, y van creciendo otra vez en los jóvenes. Mi generación, nuestra generación, hasta ahora está reprobada en programas efectivos para jóvenes. También sabemos que hay 450 millones de personas con algún tipo de trastorno mental y que por lo menos 20% de los enfermos que acuden a algún sistema de atención primaria tienen abierta o encubiertamente algún problema psiquiátrico. Ya nos lo mencionaba el señor secretario de Salud de Jalisco. Jalisco no es la excepción, ninguna entidad federativa de México es la excepción, ningún país que yo conozca con estadísticas confiables es la excepción. ¿Qué está pasando? ¿Será que ahora que estamos globalizados reconocemos mejor a los trastornos mentales? ¿O que los estamos sobrediagnosticando? ¿Y qué diríamos entonces de nuestros recursos terapéuticos? ¿Sirven o no sirven? Si sirven, deberíamos estar conteniendo, estabilizando. No lo sé. Ciertamente creo que la creciente inequidad que vivimos por sí misma afecta a la salud mental. Y esto lo saben muy bien Pedro y nuestros amigos de la Asociación Mundial de Psiquiatría. En 4 de cada 5 países de bajo ingreso, aquellos con $995 o menos de ingreso en promedio por persona por año, no hay medicamentos para la enfermedad de Parkinson. En 1 de cada 4 de estos tampoco los hay para la epilepsia, y en 2 de cada 3 es imposible conseguir un opiáceo para el tratamiento del dolor. Es decir, mientras los países avanzados practican una medicina basada en evidencias, los países menos avanzados, sobre todo los más pobres, practicamos una medicina basada en existencias, es decir, con lo que tenemos. Otros asuntos ampliamente publicitados también adquieren relevancia en el terreno de la salud mental. El cambio que se tiene en la percepción del cuerpo es uno de ellos. Los gimnasios, las dietas, la obsesión por la delgadez, la cirugía estética, la moda, la cosmética, los bronceados, la celulitis, los implantes, los liftings, la ortorexia, la vigorexia, la anorexia, todos son parte de un nuevo culto que provoca cambios drásticos en las aspiraciones y actitudes de la gente. El caso de la llamada ortorexia, la obsesión patológica por la comida biológicamente pura, es muy típico de nuestros tiempos. Su auge se debe a un médico norteamericano, el doctor Bradman, quien después de haber defendido durante años la ingesta de dietas sanas para alcanzar una salud óptima y de haberse dado a conocer comercialmente por sus dietas vegetarianas ultra restrictivas, modificó de pronto radicalmente sus opiniones y se dedicó entonces a denunciar los excesos de los adictos a las dietas severas y las barbaridades de los fanáticos del vegetarianismo, que lo llevaron a publicar su famoso texto Health Food Junkies en el año 2000. Pero en realidad lo que Bradman describe son variaciones de trastornos obsesivo-compulsivos
o casos de personas que aplican a rajatabla esa idea que solo se es lo que se come. Lo que ocurre, creo yo, es que el llamado posmodernismo del siglo XXI nos confronta con nuevos y viejos problemas que deben ser analizados a la luz de una óptica renovada pero rigurosa. Se puede decir, por ejemplo, que los conceptos de histeria, íntimamente ligados al nacimiento y al discurrir psicoanalítico, y de neurosis, han sido conceptualmente desterrados. Pero en su lugar, por ejemplo, ahora se habla de la fibromialgia, ese síndrome de dolor crónico, de origen desconocido, que cursa con dolor musculoesquelético de carácter difuso, al que acompañan con frecuencia otras manifestaciones clínicas que incluyen fatiga, alteraciones en el sueño y cambios en el estado de ánimo. Frente a estos pacientes, no son fáciles ni el diagnóstico diferencial, y menos aún la terapéutica. La imprecisa ubicación del dolor, los diversos grupos musculares que pueden verse implicados, la frecuente sensación de hinchazón en ausencia de inflamación, la fatiga, son todos síntomas vagos, no necesariamente relacionados entre sí. Llama la atención, además, por lo menos a mí, que la relación de este cuadro entre mujeres y hombres llegue a ser hasta de 10:1. Pero en todo caso, su prevalencia ha crecido y alcanza en algunos estudios hasta el 8% en mujeres entre los 20 y los 60 años. ¿Será la fibromialgia la sustituta histórica de la histeria? Por lo demás, la cantidad de información respecto de la fibromialgia en Internet es abrumadora. Hay un sitio denominado fibroabrazos.com. fibroabrazos.com, donde se ofrece apoyo y una relación cibernética terapéutica para todos aquellos que asumen la enfermedad y acreditan así su derecho de acceso. Pero la fibromialgia no ha tenido aún a un Charcot que la reivindique. Lo que la reivindicativa multitud que se ostenta con tal diagnóstico ha generado, eso sí, es un gran negocio. Por eso mismo han surgido voces feroces que cuestionan, no sin argumentos, su existencia como enfermedad. Luego me comenta el secretario de Salud y distinguido internista qué piensa al respecto. El gran filósofo francés Michel Foucault se definía a sí mismo como un artificiero, en el sentido del que fabrica algo, es decir, una persona cuyo sistema de pensamiento le permite destruir para seguir adelante, derribar muros para avanzar. Bien, pues parecería que hay que asumirse como un artificiero en el controvertido afán de cuestionar enfermedades que, como la fibromialgia, se han legitimado sobre la base de una presentación con síntomas somáticos para insinuar que quizá sea la vieja neurosis la que con apariencia de dolor físico comparece de nuevo ante el médico del siglo XXI. Pero por otro lado, ¿quién puede descartar la llegada algún día de un deslumbrante descubrimiento científico que traiga consigo el triunfo terapéutico sobre síndromes tan enigmáticos como el de la fibromialgia? No sería la primera vez que con el paso del tiempo, de la moda y con el avance de la ciencia, alguna enfermedad quedara relegada en favor de otros diagnósticos más acordes con la época. No obstante, de todos estos puntos polémicos, controvertidos, se desprenden también reflexiones muy valiosas. Hay que aceptar que no todos los periodos difíciles de la vida son enfermedad. No todo sufrimiento es enfermedad.
Sir Martin Roth, un investigador acucioso, profesor de psiquiatría en Cambridge, me parece, y uno de los mejores clínicos que he conocido, solía decir con irónica frecuencia: en el Reino Unido hay muchas personas infelices, pero no son enfermos deprimidos. La trama de la salud mental global no puede sustraerse, por supuesto, de las redes sociales. En unos cuantos años, la influencia de Internet en nuestras vidas ha sido asombrosa. Más que una cultura de la realidad virtual, lo que tenemos es una cultura de la virtualidad real. Es decir, la cultura es virtual porque las señales nos llegan por vía cibernética, pero es real porque influye de manera concreta en nuestras vidas. La red fue creada para el intercambio de información militar, como ustedes saben, pero muy pronto sus alcances se ampliaron para constituirse en un instrumento de comunicación y sobre todo de conexión. Hoy en día parece que lo que no está conectado simplemente no existe. Quien no usa Internet